Para descubrir y comprender la verdadera naturaleza del medio ambiente, del paisaje, de los ecosistemas, de las biosferas, u otros conceptos que actualmente se manejan de modo habitual, fue necesario previamente descubrir, describir e investigar la propia Tierra en su calidad inorgánica. Por tanto, la ciencia física y las matemáticas necesitaban describir la Tierra física como preludio al estudio de lo orgánico dentro de ella. Además, una de las primeras necesidades del hombre pre-agrícola y mucho más del agrícola era precisamente tener un sentido lo más exacto posible de la localización de sí mismo, de lo suyo y de su entorno. Esta necesidad de localización y medición de la Tierra justifica la elaboración de los mapas. Los primeros documentos que surgidos desde el conocimiento humano permiten calibrar el alcance del entorno son los mapas. Los más antiguos mapas que se conocen fueron hallados en tablas de arcillas sumerias y babilónicas en el valle del Tigris, Éufrates, hace 2300 años antes de Cristo. Creo que hay uno más antiguo, sí, de hace 6000 años. Pero como estoy dando lectura a esto, no quiero cambiarlo. Pero se supone ya antes la existencia de mapas en pueblos que carecían todavía incluso del alfabeto. Han sido realizados mapas o protomapas en emparrillados de cañas, Samoa, maderas labradas, esquimales, arenas, los beduinos, cortezas de árboles, pieles, mapas manuscritos, los denominados rais. En fin, siempre que un pueblo se desplazaba debía emplear instrumentos para trazar caminos, calcular distancias, señalar lugares propicios y adversos, etc. El primer desarrollo de la cartografía en Babilonia y Egipto vino de las manos de los avances para regular el cultivo agrícola en áreas condicionadas por las crecidas de los grandes ríos. La agrimensura surgió, pues, en este cuadro de vida. Más tarde, el pueblo griego fortaleció los conocimientos matemáticos, astronómicos y sobre todo geodésicos anteriores, pues parecen ser que fueron los primeros en intentar averiguar la forma de la Tierra. En este caso, fue la actividad comercial y marítima la que proporcionó nuevos esfuerzos en determinar mediciones necesarias. Se puede decir que con ello nace la cartografía científica. Al principio creyeron que la Tierra era circular, como un disco anaximandro, o como un plano elíptico. Parece ser que Pitágoras, en 500 años antes de Cristo, Parménides y Aristóteles, 300 y 322 antes de Cristo, creían que la Tierra era una esfera. Pero el primer globo terráqueo del que se tiene noticia es el hecho por Crates de Mayo en el 145 antes de Cristo. Ya antes, Heródoto había producido un mapa mundi en el que estaba dibujada con bastante exactitud las costas mediterráneas, pónticas y del Mar Rojo. Erastótenes de Cirene, Erastótenes famoso, ¿verdad? Porque fue el primero en calcular el radio de la Tierra misma. En el 276 al 194 a.C. fue uno de los primeros en sentar las bases de la geodesia. Después de medir con bastante exactitud el tamaño de la Tierra. Estos no se mejoraron sustancialmente hasta 1615. O sea, del 276 al 1600, o sea, 1400 años. Wow. Cuando el alemán Willibald Snell midió la Tierra por triangulación.
Fue sin embargo Ptolomeo de Alejandría en el 120 al 180 después de Cristo quien estableció los conceptos del mundo que prevalecieron hasta principios de los tiempos modernos. Los mapas de los siglos XV y XVI seguían sus concepciones y en 1492 en Nuremberg Martin Behaim construyó en base a ellas uno de los primeros globos terráqueos modernos. Realizó un mapa mundi bastante preciso, pero albergaba unos errores importantes que entre ellos se equivocaron al mismo Colón, pues sus medidas de la Tierra eran bastante inferiores a la real. La cartografía romana difirió bastante de la griega. Los romanos pusieron los conocimientos cartográficos anteriores al servicio de propósitos militares y de conquistas, empleando en sus mapas la concepción de la Tierra según la escuela jónica, plano y en forma de disco. Estrabón, 50 años de Cristo, por citar un importante autor romano, fue el autor de la famosa geografía, con pobre base matemática. No hay que olvidar que los chinos, cuando llegaron los europeos a su país, ya poseían mapas de todas las regiones del imperio. Desde época muy remota, los mandatarios chinos tuvieron gran interés en la descripción y demarcación del territorio, acompañadas, como no, por mapas. Las primeras referencias que se tiene del arte cartográfico chino es del año 227 a.C. Pei Xin, la persona, ya introdujo una serie de principios en la confección de mapas. A. Divisiones recticulares o cuadriculares, canevas llamada, para la localización de lugares. B. Establecimientos de la orientación como medio direccional. C. Determinó altitudes y D. Determinó rumbos y direcciones para referir cursos de caminos. En general, la cartografía antigua contenía ya las nociones fundamentales de la moderna: esférica de la Tierra, determinación astronómica de latitudes e incluso de las longitudes mediante la observación de eclipses, coordenadas terrestres, proyecciones. Su virtud fundamental fue el constituir una cartografía de conjunto, orientada a proporcionar una imagen de la totalidad del mundo entonces conocido, cosa que sin embargo no desarrollaron los chinos. La extensa Edad Media supuso un ocaso de la cartografía occidental. El declive del comercio marítimo, las invasiones bárbaras y el derrumbamiento del poderío romano privaron a la cartografía de muchas de las motivaciones prácticas que hasta entonces le habían sostenido. En un mundo cristiano relativamente cerrado, las concepciones teológicas impusieron visiones no exactas de la forma y dimensión de la Tierra. El mapamundi siguió siendo un disco que en su forma más esquemática se le conoce con el nombre del mapa en O, Orbis Terrarum. Gran número de mapas que se conocen de esta época siguen este diseño, como por ejemplo en los Beatos, manuscritos que contienen comentarios al Apocalipsis de Abato de Liábana, Cantabria. Sin embargo, hay varias excepciones a esta pobreza cartográfica. El caso de los árabes sobresale al respecto, situados entre Oriente y Occidente, gracias a la explotación de las rutas marítimas hacia la India y de las terrestres hacia la Turquestán y China. Junto a otros motivos culturales, este pueblo aseguró la transmisión íntegra de la herencia tolemaica, enriquecida con conocimiento de la India y China. Idrisi, nombre que ha sido aplicado en la actualidad a un software de sistema de información geográfico, SIG o GIS en inglés, es el más ilustre
cartógrafo y conservó la geografía matemática tal y como había sido recibida de los griegos. Construyó en 1154 un gran mapa mundi, en el que el norte estaba situado en la parte inferior, como en los mapas chinos. Creo que en la pantalla se pudiese mirar el que está en el centro, la imagen que está en el centro, a la derecha. La de abajo en el centro a la derecha, ese está por eso redondo del revés. En la Baja Edad Media, las cartas portulanas constituyeron un tipo de mapas que sobrepasaron en exactitud a los anteriores. Fueron ideados nuevamente por almirantes y marinos, en este caso de la flota genovesa, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Hacia 1300, los mapas se perfeccionaron bastante, y su uso perduró durante los 3 siglos siguientes. Parece ser que estos mapas se basaban en mediciones hechas con brújulas, en los rumbos de rosas de viento divididas en 8, 16 o 33 partes, pero no se referían a ningún sistema de coordenadas, dada su construcción empírica. Conducía necesariamente a una proyección conforme, es decir, conservadora de los ángulos, análoga a los mapas planos, pero cuyos meridianos eran los magnéticos, no los geográficos. Por razones obvias, la rotulación se reduce casi exclusivamente a los puertos, de ahí su denominación. Los grandes viajes europeos de descubrimientos que empezaron desde el siglo XV, Colón, Vasco de Gama, Balboa, Magallanes y tantos otros, estimularon el desarrollo de la técnica de localización y de medición. Entre 1400 y 1600, la ciencia de navegación y la cartografía se desarrollaron a gran velocidad. Se redescubrió la obra de Ptolomeo, gracias a los manuscritos árabes, renovándose la idea de la esférica de la Tierra, hasta entonces bastante eclipsada. Al mismo tiempo, el progreso auspiciado por la imprenta y el grabado impulsaron considerablemente la cartografía, sustituyéndole el lento trabajo manual. Aparece así una nueva cartografía, en la que los maestros no fueron navegantes, sino matemáticos y astrónomos, principalmente alemanes y flamencos, que propusieron algunas proyecciones originales para abarcar el conjunto de la Tierra. En 1569, el cosmógrafo flamenco Gerard Kremer, Mercator, si se latiniza su apellido, obviamente muy famoso, de los que trabajamos en SIC, publicó su famosa proyección, que fue más tarde refinada en 1599 por el matemático inglés Edward Rage para propósitos de navegación. El mapa de Mercator no dividía la superficie de su planiferio en dos mitades iguales, sino que al desplazar considerablemente el ecuador hacia la parte inferior, utilizó 2/3 de la superficie del mismo para representar el hemisferio norte, y en consecuencia solo 1/3 para el hemisferio sur. Este hecho, junto a otro de este tipo, son mostrados en la actualidad por Arnold Peters como claros ejemplos del poder de la cartografía en cuestiones geopolíticas, pues cataloga a este mapa como eurocéntrico. Los adelantos en el conocimiento de la relación de la Tierra con el cosmos unieron el descubrimiento, la descripción y la medición de la superficie de la Tierra. La astronomía moderna adoptó la teoría de Copérnico, que sostenía que los planetas junto con la Tierra giraban en órbitas circulares alrededor del Sol. Al final del siglo XVI, pese a que existía todavía muchas incógnitas, el mundo estaba ya concebido y representado en su forma y dimensiones reales. De 1600 a 1800 se pasó de conocer el 49% de la Tierra, con solo 32% de la Tierra emergida,
al 83% de la misma, con el 60% emergida. Durante el siglo XVII se desarrollaron las escuelas holandesas, francesas e inglesas de la cartografía, en un siglo que puede considerarse de transición, durante el cual se perfeccionan y complementan la realización de la nueva cartografía, y en cuyo final aparecen las primeras innovaciones de la cartografía científica contemporánea, que se afirmarán durante el siglo XVIII y desarrollarán en el siglo XIX. Asimismo, o al mismo tiempo, la actividad de los cartógrafos va especializándose y diversificándose a tenor de las nuevas necesidades. Así pues, en lo sucesivo, finalizado este siglo XVII, convendrá distinguir ya, aún sin separarlas por completo, entre una cartografía general, que abarcaría el tema de las proyecciones, que se conocen con su mayor parte, así como el de determinación de posición, aunque en este último tema se padece aún una imperfección en los métodos de medida, sobre todo en la determinación de longitud. Será preciso esperar hasta la invención del reloj del péndulo en 1658 y a la generalización del sextante para que se multipliquen las observaciones astronómicas de longitud y latitud y se ponga de manifiesto errores que se transmitía de un mapa a otro. Así pues, la preocupación se centrará en eliminar esos errores y llegar a obtener documentos de mejor precisión, en orden a ese objetivo de exactitud que toda representación cartográfica pretende. También, otra diferencia sería la cartografía regional. Lo que la caracteriza es la introducción de la geodesia y de la topografía en el levantamiento de los mapas. Hasta entonces, los mapas regionales se obtenían generalmente a partir de mapas de conjunto, bien de Ptolomeo o de los portulanos, acompañándose de informes terrestres muy sucintos. Así, la Academia de Ciencia Francesa, creada en 1666, fue encargada de estudiar la posibilidad de levantar mapas más precisos y a mayor escala, y de dirigir su elaboración. Así se dieron los primeros pasos en lo que entonces se llamó cartografía geométrica y hoy se denomina cartografía topográfica. Hubo progresos en geodesia gracias al perfeccionamiento de los instrumentos de medida. Sin embargo, se había comenzado a dudar ya de la total esfericidad terrestre por comparación de datos, detectándose un ligero aumento de la longitud del grado desde el polo hacia el ecuador, lo que implicaba un achatamiento. Entonces, los astrónomos concedieron prioridad a la verificación de esta hipótesis sobre los problemas propiamente cartográficos. Es ya en el siglo XVIII cuando se produce la expedición a Laponia y al Perú, con objeto de constatar los datos tenidos hasta entonces, confirmándose la teoría de la no esfericidad de la Tierra. Esta pasaría a ser a partir de ahora un elipsoide de revolución, aplanado por los polos. Desde entonces, los mapas de detalle se apoyaron en observaciones astronómicas reales y en triangulaciones cada vez más densas. Comienzan a realizarse mapas de gran escala, o es decir, de gran detalle. En esta época, también uno de los objetivos fue completar las líneas de costa, tarea en la que destacaron los rusos, descubridores del Ártico, en busca del paso del noroeste entre el Atlántico y el Pacífico, y del litoral siberiano hacia el sur. El polo estaba más lejos y el inmenso vacío marino del Pacífico y el Índico fue rellenándose por marinos españoles. A mediados de los siglos XVIII, una vez que se había medido por triangulación el arco de meridiano,
Se comenzó a realizar el primer gran mapa geométrico de Francia, a escala, 1,86.400, llamado de mapa de Cassini, a pedido de una famosa familia de cartógrafos. Primero, se levantó un plano experimental de los alrededores de París. En él se utilizó una proyección cilíndrica transversa sobre el meridiano de París, que presentaba importantes deformaciones en sus extremos este y oestes, pero que resultaba aceptable en conjunto para todo el territorio cubierto. Marcó una etapa fundamental en la cartografía y constituyó el punto de partida del nacimiento de los mapas topográficos nacionales, apareciendo en los países más desarrollados de entonces los respectivos servicios geográficos nacionales. Antes de iniciarse el siglo XIX, cada país tenía un sistema propio de peso y medida, lo que provocaba enormes dificultades y así necesaria la conversión de escala. Ya hubo intentos de instalar una nueva unidad de longitud en Francia. Con el tiempo se dio un sistema internacional de medida en la que las unidades de distancia básica sería el metro, que fue definido originalmente como la 1 entre 10 millones partes de la distancia del arco entre el ecuador y el polo. Este sistema métrico proporcionó un tipo de unidad universal natural a la que ya pudo compararse cualquier otra unidad. Al principio del siglo XIX, las escalas de los mapas comenzaron a quedar establecidas como fracciones o proporciones mediante las cuales una unidad en el mapa representa otras tantas de las mismas unidades sobre la Tierra, con escala en números redondos, unos 100.000 por ejemplo. Aparte de estos mapas generales y topográficos que se vienen comentando, en los que primaba la precisión geométrica, habían aparecido de manera secundaria incluso ya desde finales del siglo XVI otro tipo, los llamados mapas especiales, no espaciales. Estos estaban orientados a ilustrar fenómenos concretos y particulares de manera independiente: mapas hidrográficos, cartas náuticas, planos de bosque, de carreteras, de posta, de límites políticos administrativos, etc. Esto variado conjunto cartográfico constituyó una incipiente cartografía temática, y en su objetivo fue esencialmente utilitario, enfocado a aspectos particulares. De esta manera, durante la Edad Contemporánea, la cartografía comienza a diferenciarse progresivamente en esas dos tendencias señaladas y que ya se venía perfilando en siglos anteriores: la cartografía topográfica por un lado y la cartografía temática por otro, que sustituyó a otras denominaciones: cartografía aplicada, cartografía especial, etc. Esta cartografía temática surge como efecto del desarrollo de las diferentes disciplinas. Disciplinas científicas a lo largo del siglo XIX. Los temas que trata con sugeridos lógicamente por estas nuevas ciencias, las cuales se sirven en muchos casos de la cartografía para representar, analizar, investigar e interpretar sus propios logros. Un mapa temático es una especie de ensayo geográfico, ya que su objetivo principal es reflejar las relaciones geográficas relativas a distribuciones particulares: densidad, magnitudes relativas, gradientes, movimientos y diversos aspectos ambientales y geográficos de los fenómenos terrestres. Esos mapas temáticos se elaboran sobre una base, mapa básico o topográfico, pues contienen los datos generales de localización que son necesarios para referir esos otros datos temáticos. El avance de esta cartografía temática
se produce por el desarrollo de las ciencias de la Tierra y de la vida, que estaban interesadas en ciertas clases de distribuciones terrestres: geólogos, geógrafos, meteorólogos, biólogos e investigadores sociales. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque ya en la primera mitad había comenzado a realizarse registros de estadísticas de todo tipo: meteorológicos, tasas de criminalidad, geobotánicos, etcétera, lo que tuvo un efecto catalizador en los mapas temáticos, que se caracterizaron al principio por ser de pequeña escala. Por otra parte, el siglo XIX fue también la época de la revolución industrial. El maquinismo influyó en la cartografía, pues se hizo el levantamiento topográfico de precisión en la red de ferrocarriles, lo que sirvió como base en muchos países para cubrir cartográficamente todo el territorio. Esto fue manifiesto en el caso de España, ya que la construcción de la vía férrea implica tener que nivelar escrupulosamente los rieles en el terreno, y por ello efectuar estudios topográficos precisos que de paso eran aprovechables para realizar posteriormente triangulaciones y nivelaciones con fines cartográficos. El telégrafo, por otra parte, daba la hora de Greenwich en todo el mundo, y así podía determinarse la longitud con facilidad y exactitud. La exploración de los fondos marinos requirió una gran tecnología e instrumentación. El viaje científico del Challenger alrededor del mundo en 1872 al 76 proporcionó el primer amplio estudio de las condiciones físicas y biológicas de los océanos. El tendido de cables telegráficos submarinos requería mediciones precisas de las profundidades del océano. La tecnología submarina ha seguido progresando, permitiendo hoy un trazo más preciso de los mapas del fondo. Igualmente, el desarrollo de la litografía, del grabado de cera, del fotograbado y de la impresión en color influyó considerablemente en la perfección de la cartografía. La técnica del blanco y negro de los mapas antiguos fue sustituida por símbolos artísticos y verdaderamente representativos. Pero, no obstante, los mapas se producían en mayor número y más barato que antes. La invención de la fotografía, el desarrollo de la impresión en color, el auge de la técnica estadísticas y el establecimiento de sociedades científicas profesionales, entre otros muchos, son los factores que relanzaron considerablemente la cartografía a las puertas del siglo XX. En 1891, una conferencia geográfica en Berna recibió una propuesta para lograr un mapa preciso del mundo a escala uniforme. Se nombró una comisión para seguir el proyecto, que informó sucesivamente de las conferencias geográficas celebradas en Londres en 1895, en Berlín en 1899 y en Washington en 1904. Finalmente, una conferencia especial convocada en Londres en 1909 adoptó las normas propuestas para el mapa y reglas para dirigir su elaboración. En 1913, en otra conferencia internacional general en París, a la que asistieron 34 países, se aceptó el proyecto de la Carte d'un monde en millennium. Oye, en el siglo XX, probablemente la cartografía ha avanzado técnicamente más que durante cualquier otro periodo de comparable duración. Es probable que el número de mapas realizados desde 1900 sea mayor que el de la producción de todos los tiempos anteriores. Los factores que han concurrido en esta promoción tan espectacular son múltiples, algunos de los cuales son apuntados por Robinson et al. 1987. El desarrollo de la aviación operó como un catalizador al provocar la demanda de mapas. Al mismo tiempo, el aeroplano hizo posible la fotogrametría.
Fotogrametría es el conjunto de métodos y operaciones que permiten la confección de mapas topográficos y planos a partir de fotos aéreas. La cobertura fotográfica de un territorio se realiza mediante tomas verticales, utilizando una escala de eclipses que varía con la altura de vuelo y la distancia focal de la cámara. La necesidad de cubrir áreas más grandes a pequeña escala, como las cartas aeronáuticas, motivó el cartografiado de mapas a gran escala de las zonas desconocidas. Además, la Tierra vista desde un avión en vuelo se asemeja bastante a un mapa. La fotografía, que efectuó grandes avances durante la segunda mitad del siglo XIX, ha sido de gran importancia para los mapas. La posibilidad para usos fotogramétricos son evidentes y la ventaja de la fotografía aérea sobre las terrestres son obvias. Actualmente se utilizan de forma extensiva los métodos fotogramétricos en la preparación de casi todos los mapas topográficos publicados a gran escala. Además, se estudiaron las técnicas para eliminar el desplazamiento de la perspectiva en la fotografía aérea. Y se está haciendo cada vez más usar un tipo distinto de mapa llamado ortofotomapa, basado en la fotografía. Sobre última aportación en fotogrametría, fotografía aérea y su fotointerpretación, pueden consultarse a Fernández en el 2000 y a Schenk en el 2002. La conjunción de los procesos de impresión y de fotografía proporcionaron un método relativamente económico de la reproducción de imágenes. Así se fueron produciendo continuos progresos en la fotolitografía y del fotograbado. Hoy en día, las imprentas en offset litográfico multicolor de alta velocidad resuelven bastantes problemas cartográficos. El rápido incremento de la población mundial, el desarrollo impresionante de los núcleos urbanos y el desarrollo industrial y de las tecnologías asociadas han impactado positivamente en la cartografía. La preocupación por la protección del medio ambiente o la demanda de información ambiental subsiguiente para planificadores y administradores ha incrementado la producción de mapas. El rápido desarrollo relacionado con la exploración espacial y las tecnologías de los satélites supone un efecto similar al de la aviación, pero a distinto nivel. La percepción remota o teledetección, la elaboración de mapas de la Luna y de los planetas, y la precisa medición de la Tierra y de las posiciones relativas sobre esta, realizada a partir de observaciones orbitales, ya sabemos que con GPS, son algunos de los progresos realizados. El continuo desarrollo de la técnica electrónica, de las técnicas electrónicas asociadas a las aplicaciones propias de los ordenadores, las telecomunicaciones y la automatización están cambiando profundamente la cartografía actual. Satélites, ordenadores, digitalizadores, impresoras, máquinas trazadoras, láser y pantalla, junto a los programas informáticos, están revolucionando la confección cartográfica. Se produce incluso un cambio en el concepto tradicional de mapa, pues en lugar de concebirlo como una hoja de papel, se puede presentar ahora como una imagen visualizable en pantalla a la que puede añadirse o sustraerse datos rápida y selectivamente. El desarrollo de los bancos de datos permite que se estén convirtiendo en la fuente a partir de la que se pueden construirse los actuales mapas. En este campo, los sistemas de información geográfico consisten en hardware, software y procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos georreferenciados con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación. Cada vez más se están utilizando esta técnica para realizar mapas temáticos. Se ha desarrollado una cartografía automática que consiste en el proceso de la elaboración de mapas con ayuda del ordenador, a través de periféricos específicos como trazadores o escáneres. La imagen del mapa bidimensional que caracterizó a las tecnologías anteriores se ve sustituida por archivos digitales en la que las localizaciones y atributos se encuentran codificados en sistemas binarios.
La cartografía automatizada diseña los mapas a través de plotters u otros dispositivos de edición de impresión. Por último, debe destacarse que este siglo XX ha supuesto un desarrollo extraordinario no solo de la cartografía topográfica, sino también de la cartografía temática en relación al estado anterior. A ello ha contribuido, además de estos avances reseñados, el propio progreso especializado de las diversas disciplinas que configuran el sistema de las ciencias. Una exposición sobre la situación y el estado de la cuestión en las últimas aportaciones de cartografía, SIC y teledetección a finales del siglo XX pueden consultarse en un número monográfico de la revista El Campo, AABB 2001, en Chubieco 2002, y sobre cuestiones de redes geodésicas en Ruiz y Ruiz en el 2000. Bueno, eso fue todo. Fue el club de lectura de GeoPZ. Vamos a ver la próxima vez qué vamos a traer. Buenas noches.